I am a famous samurai warrior, Kenzo Murakami. Kenzo Matsukashi, you are no threat to me and my mustache. Or my eyebrows. Just as I done, you have disgraced my honor. I must kill you. El 10 de julio de 1929, el rotativo británico, Daily Mirror, publicaba la exclusiva. En una rectoría, situada entre los condados británicos de Essex y Suffolk, se estaban produciendo toda clase de fenómenos paranormales. La noticia, sobre el embrujamiento del rectorado Borley, un edificio de 2 plantas de ladrillo rojo, y 23 habitaciones de estilo victoriano, corrió como la pólvora, por todo el país, y el editor del Daily Mirror, decidió ponerse en contacto con el parapsicólogo, Harry Price, ante la inusitada repercusión, que había producido el incidente. Harry Price, miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica, y fundador de la Biblioteca Nacional de Investigación Psíquica, dependiente de la Universidad de Londres, acudió al enclave endemoniado, y comenzó a recabar toda la información. Los primeros resultados, sobre la mansión Borley, fueron espectaculares. El paraje contaba con un extenso y trágico pasado, marcado por la muerte e insólitos incidentes enigmáticos. Según diferentes estudios históricos, aquel solar había sido durante el siglo XIII, el punto donde se asentaba un convento, en el que se produjeron varios crímenes. El asesinato, más concretamente de una pareja de eclesiásticos, de un sacerdote del monasterio, y una monja del claustro de Gures, situado a 13 kilómetros de distancia, que tras un apasionado romance intentaron dar un giro de 180 grados a sus vidas. El final, como suele ocurrir, tuvo un desenlace fatal. Fueron capturados y ejecutados cruelmente. A él la decapitaron, y a ella la emparedaron en los muros del inmueble. Fue tras estos lóbregos lances, cuando empezaron a sucederse las apariciones, según los observadores, de una figura fantasmal vestida con hábitos religiosos. Ed Ball, sacerdote artífice de la construcción en 1863, y primer inquilino, no se vio afectado por las leyendas en un principio. Pero con el paso del tiempo, el misterio fue transformándose en una realidad diaria. Durante los 65 años, en los que la familia Ball estuvo en la rectoría, desde 1863 hasta 1927, se produjeron una extensa lista de hechos inauditos. Experiencias y manifestaciones, que fueron corroboradas por vecinos de las localidades colindantes. Pero todo estalló cuando el sacerdote, Eric Smith, se instaló en la mansión, y dio a conocer a los periodistas del Daily Mirror, la extraña casuística que estaba padeciendo. Los fenómenos que se producían eran muy variados. El inexplicable tintineo de las campanillas, y los timbres, la observación de una figura luminosa, ataviada con vestimenta de monja por el jardín, el característico movimiento de objetos, sonidos de pasos por las habitaciones, las llaves de las puertas saltaban de las cerraduras, volaban piedras desde el tejado e incluso se pudieron escuchar gritos desgarradores, y el paso de carruajes inexistentes por los alrededores del lugar. Harry Price, a los 3 días de su primera visita, y desbordado por los acontecimientos, decidió organizar una sesión de espiritismo, para intentar esclarecer el enigma. En el experimento, participaron el reverendo Smith, su esposa, una medium, y el propio investigador. El resultado, terminó de sembrar el desconcierto. El espíritu del sacerdote, Henry Ball, antiguo regente y constructor del edificio, informó sobre el truculento pasado del lugar. Una semana después de la prueba, el párroco Smith y su mujer abandonaron definitivamente la casa. La fenomenología había llegado a tal punto de agresividad y violencia que era imposible vivir allí, y Price tuvo que abandonar sus análisis. Transcurrió un año hasta que la rectoría fue habitada de nuevo. Esta vez por el clérigo Lionel Foister, primo del fallecido reverendo Ball, y su mujer, Marian. Durante los primeros meses, reinó la paz, pero todo cambiaría repentinamente, los timbres volvieron a sonar, las campanas a tañir, se escuchaba el arrastrar de cadenas, se materializaban relojes, monedas, y lo más espectacular, comenzaron a aparecer mensajes escritos en las paredes.
unas misivas, presuntamente realizadas por entidades del más allá, en las que de una forma desgarradora, pedían auxilio, como, por favor, ayuda y Marian, o, no puedo entender, dime más. Foister y Marian volvieron a requerir los servicios del parapsicólogo Price. Esta vez acudió, junto con 2 de sus empleados, y un equipo móvil, compuesto por cámaras fotográficas, cintas métricas, polvo para impresionar huellas, una cámara cinematográfica, filtros luminosos y acústicos, varios instrumentos de medición térmica, etc. Durante el trabajo de campo, que se efectuó, aumentaron los mensajes. Parecían ser crípticos. Encerraban algún tipo de información especial. Y de entre todos, uno de ellos, de carácter profético y apocalíptico, marcaría los designios del caso. Esta casa será pasto de las llamas. Los fenómenos asediaban a una inocente Marian, que empezó a sufrir una fuerte alteración psíquica, debido a la situación, motivo por el cual el matrimonio abandonaría la casa definitivamente en 1935. La rectoría Borley, de nuevo, quedó desamparada. Nadie parecía poder habitar entre sus muros. Harry Price aprovechó esta circunstancia para promover nuevos experimentos. El investigador psíquico alquiló el caserón, concretamente, desde el 19 de mayo de 1937 hasta finales de 1938, y puso un anuncio en el rotativo The Times, en el que se solicitaba voluntarios para el estudio de los fenómenos paranormales de la abadía. Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales, para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor. La respuesta fue todo un éxito. Fueron reclutadas un total de 48 personas. Todos ellos permanecieron en Borley durante 1 año y medio, y este tiempo, todos los inquilinos fueron testigos de lo insólito. El 27 de febrero de 1939, el capitán Gregson, posterior morador, se encontraba en la biblioteca del caserón, cuando una lámpara de aceite se estrellaba contra el suelo de forma inexplicable. Las llamas se extendieron rápidamente por el inmueble, y el fuego devoró toda la mansión. Durante la demolición del edificio, el cual quedó prácticamente destruido a causa del incendio, varios obreros aseguraron haber observado extraños portentos entre las ruinas del inmueble, y se descubrieron restos óseos. Harry Price cerró definitivamente el caso, tras dar cristiana sepultura a los macabros restos hallados en ruinoso sótano. Y todas sus conclusiones fueron recogidas en 2 gruesos libros. El primero publicado en 1940, bajo el título La casa más encantada de Inglaterra, y el segundo, El fin de la rectoría Borley, editado en 1945, 3 años después del fallecimiento de Price. Nadie parecía dudar de la odisea fantasmal. Pero en 1956, el enduendamiento de la rectoría Borley, y las investigaciones que allí se realizaron fueron puestas en entredicho. 2 miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, Charles Hope y Henry Douglas, solicitaron una revisión de los trabajos de Harry Price. El comité de la Sociedad para la Investigación Psíquica accedió a la petición de los eruditos paranormales, y comenzó la fiscalización de toda la documentación existente sobre el caso, que se encontraba en la Universidad de Londres. Tras 5 años de estudio, los resultados fueron publicados bajo el título El encantamiento de la rectoría Borley, en 1956. En opinión de Hope y Douglas, muchos de los fenómenos que se produjeron en caserón religioso fueron fraudulentos. Es más, aseguraron que detrás de muchos de los presuntos incidentes poltergeist se encontraba Price, pese a que los fenómenos ya se habían denunciado mucho antes de que Price pusiese allí sus pies por primera vez. Borley resistió estoicamente los envites de la comunidad parapsicológica más escéptica. Primero con la publicación, en 1973, de la obra Los fantasmas de Borley, Anales de la Rectoría Encantada, realizada por Peter Underwood y el Dr. Tabori, y en la que se reafirmaba las serias y metódicas investigaciones realizadas por Harry Price, y posteriormente, en 1974, cuando un equipo del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas de Enfield, encabezado por Ronald Rosell, retomó las investigaciones, esta vez en la iglesia colindante a la antigua abadía, las cuales determinaron que seguían produciéndose extraños fenómenos en el recinto. La comisión científica, dirigida por Rosell, y compuesta por los ingenieros Frank Parry y John Fay, ratificó la existencia de una fenomenología paranormal en Borley.
Hemos grabado, explicaba el informe de los estudiosos, cientos de ruidos extraordinarios, pisadas, golpes y demás. En una ocasión localizamos un centro de perturbación cerca del sepulcro Walgrave. Era tangible, como un torbellino de energía. Cuando se pasaba la mano por él, se sentía una especie de cosquilleo, como el que produce la electricidad estática. En otra ocasión, llegamos a escuchar un profundo grudido. Y es que, como afirmó Harry Price, por ley, ha sido, es y será, el lugar más encantado de Inglaterra.